Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Todo bien contigo? Hola, profesora, saludos, buenas tardes a todo su público, buenas noches, buenos días o cuando la estén viendo acá en su canal. Muchas gracias por la invitación a su canal. Bueno, gracias a ti por haber aceptado la invitación y es un gusto conversar contigo sobre temas diferentes y temas de los cuales yo no tengo mucha intimidad, así que tú voy a aprender mucho contigo. Eso es muy bueno. Bueno, Espere. yo preparé para ti tres temas diferentes. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Uno es el misticismo, el otro es las profecías y por último saber si hay algún tipo de resquicio o queda algo de las costumbres judías dentro de Chile. Tú me dijiste que eso no conocías mucho, pero vamos a ver, ¿ok? Ok, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar por la pregunta más elemental. ¿Qué es el misticismo judío? Bueno, el misticismo judío es algo que en sus inicios fue bastante ambiguo. El misticismo judío se cree que nace con las visiones de los profetas. Es como las primeras partes que se va a establecer como misticismo judío. Y esto es lo que hago de un principio: misticismo judío no es cábala, son cosas completamente distintas. La cábala, como lo vamos a hablar más adelante, es el resultado eh, ordenado de una manera didáctica que le va a dar al misticismo. Es como un proceso, pero el misticismo no es cábala. El misticismo está relacionado directamente con las visiones que pueden tener los profetas, o en este caso lo que trae en el Tanakh, algún personaje haya sido ascendido a un cielo o arrebatado a un cielo, como pasó con el profeta Elías o como pasó con Enoch, que son como los dos personajes que se va a escribir mucho de ellos, especialmente en la época del Segundo Templo, que es la época que tiene que ver desde la época persa y la época greco-romana, es donde se va a escribir mucho de este tipo de literatura, al cual se le va a dar el nombre de apocalíptica. La literatura apocalíptica es la que va a desarrollar el misticismo judío con mayor fervor, con estas ansias de una restauración teocrática, con las ansias de que vuelva el hijo de David o que se restaure el templo a través de visiones simbólicos. Y como ya dije, a través de un bad call, de una revelación directamente de Dios, sea teniendo visiones, sea ascendiendo, y el misticismo judío empieza a desarrollarse en esas auras, pero siempre dentro de la apocalíptica judía, derrotando a algún enemigo, que venga el descendiente del rey David, que venga algún descendiente de Aarón o algún descendiente de Sadoc, y se empieza a escribir sobre él. En ese ámbito se empieza a escribir sobre también las vidas y los viajes de Enoch, que es lo que vamos a conocer después como el primer libro de Enoch, o de Enoch etíope, que tenemos algunas copias gracias a Qumran, que fue un libro muy popular y que fue escrito en hebreo. Y posteriormente en las copias más tardías del primero de Enoch en el idioma Yes, que es el idioma etíope. Eh, y se escribe un montón sobre él, las historias de los viajes astrales de Enoch al subir a los cielos, la conversación que iba a tener con uno de los ángeles de Dios, la revelación de los ángeles que se copularon con las mujeres, según lo que toman del Génesis, que habían bajado estos hijos de Dios, habían tenido descendencia con las mujeres. Le va a dar nombres a estos ángeles. Anterior a eso, los ángeles no tienen nombre, son al parecer muy parecidos a los humanos, no tienen alas. Eso es un desarrollo que va a aparecer en la época del Segundo Templo, y el libro de Enoch ya le empieza a dar nombres, así como el libro de Daniel también le da nombres. Ahí vamos a encontrar dentro de la mística judía nombres como Azazel, vamos a encontrar el nombre de Semhasa, que es el que inicia, digamos, esta unión con las mujeres, y que le empiezan a enseñar ciencias ocultas a las mujeres y hombres, la ciencia también de cómo forjar las armas, el hierro, el bronce, a los hombres. La mística judía se va a desarrollar mucho con eso. Otro personaje que la mística judía va a desarrollar un montón es la figura enigmática de Melquisedec. Melquisedec es una figura que aparece dos veces en la Biblia hebrea, o en el Tanakh, aparece en un salmo y aparece en la historia con Abraham.
De este personaje también se va a hacer mucha literatura muy parecida a Enoch. Se le va a dar un contexto en algunos momentos como un sacerdocio distinto. Se le va a catalogar también como un ángel en su momento, como Metatron, lo mismo que sucede con Enoch posteriormente. Se le va a catalogar también como el liberador o al que va a iniciar la redención de Israel, y esto lo podemos leer en el rollo 11Q del libro de Qumran, o 11Q Melquisedec, donde ahí se va a desarrollar toda esta figura sacerdotal y también, digamos, aparentemente divina, sobre la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y Melquisedec vendría siendo como este ser enviado por Dios a iniciar el año de gracia y iniciar nuevamente los jubileos. Lo mismo sucede con el profeta Elías y también con algunos personajes de la literatura de la época del Segundo Templo, como el Segundo Génesis, conocido como el libro de jubileos en español, que es una reinterpretación de Génesis que va a traer el ángel de la paz, que entrega en este caso la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a encontrar conversaciones entre los ángeles y Dios discutiendo por qué deberían entregarle la ley al hombre en el monte Sinaí. Vamos a encontrar las historias de Abraham, de su niñez, y también de cómo se van figurando los jubileos, y algunas historias también que van a estar en el Segundo Templo. También es un libro sumamente cotizado para la época del Segundo Templo. También se encontraron varias copias en Qumran de jubileos, y también se empieza a desarrollar algo interesante como la Jerusalén celestial. Emmanuel Levinas, en su libro de las 4 lecturas talmúdicas, de su primer libro, hace un desarrollo relativamente breve sobre la creencia de esta Jerusalén celestial, que también va a estar desarrollado dentro del mundo rabínico, también va a estar desarrollado dentro del Nuevo Testamento y dentro de alguna literatura apócrifa que se va a desarrollar, que algunos van a postular que tiene que bajar del cielo, otros en una restauración de acá, directamente de la tierra, y otro que lo tiene que inaugurar, en este caso, la figura del Mesías, en este concepto mesiánico dentro de la mística. Entonces, la mística en sí tiene un desarrollo en sí con las visiones astrales, con las visiones astrológicas, va a tener con los arrebatamientos de ciertos personajes, hombres que se transforman en seres divinos como Enoch y Melquisedec en su momento, y toda la esperanza de una restauración de Israel, y el lenguaje simbólico en la literatura apocalíptica va a estar a piel del día. Esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel con el famoso Maaser Merkabah y el Maaser Bereshit, ya que también pertenecen a la mística judía, que tiene que ver con algo, con un lenguaje muy simbólico, que el libro de Daniel también va a trabajar mucho con el lenguaje simbólico. Los escritos del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, va a trabajar con un lenguaje simbólico que es característico de esta literatura del Segundo Templo y que es muy característico de la mística judía. Entonces, en eso podríamos resumir, esto es la mística judía, es el desarrollo, digamos, no lo digo esotérico, sí, esotérico, pero no ocultista todavía, de cómo se entiende, en este caso, el mundo espiritual o el mundo de los reinos de Dios, de estos famosos 7 cielos que van a desarrollar después la tradición rabínica, como una mística de siempre que ver con la restauración de Israel. Interesante, súper interesante y muy bien didáctico lo has hecho, se entiende muy bien todo eso. Ahora, eso va evolucionando hasta llegar a la época del Zohar. Sí, eso va a evolucionar. La Kabbalah, digamos que va a ser la dogmatización de la mística, es decir, que la va a empezar a clasificar y la va a empezar a desarrollar de manera independiente cada punto. Si bien este desarrollo, como explica el profesor Gershon Scholem, que es uno de los profesores que son, digamos, autoridad sobre los estudios y el origen de la Kabbalah, y al igual que de la mística, o Gerard Ben-Susan, también, que es un profesor que escribe bastante sobre este tema, van a ir mostrando el desarrollo paulatino sobre la mística a transformarse en la Kabbalah. Uno de las causantes es, una vez
el fracaso de la rebelión de Bar Kokhba y este desastre que iba a haber en Israel con la destrucción del segundo templo y la expulsión posteriormente de la región de Judea, donde Adriano ya en el siglo II va a formar ahí la Capitolina, ¿no es cierto? Y todo el problema político que va a tener con los judíos a prometerle la reconstrucción del segundo templo, cosa que después no hace, les hace el desentendido. Los primeros sabios del judaísmo ya rabínico, hablando de ya terminando la época de los Tanaim, iniciando la época de los Amoraim, si no me equivoco, los que vienen después, cuando se empieza a redactar la Mishnah, van a dejar afuera esta literatura, la van a encontrar peligrosa. Este tipo de literatura apocalíptica o mística la van a encontrar peligrosa. Si bien hay unos relatos un poco legendarios sobre Rabbi Akiva, Rabbi Akiva se le atribuye un relato donde él indica que hay cierta literatura que anda circulando que es peligrosa y que no se debería leer. La idea de que había que tener una cierta edad y una cierta maturidad para poder leer. Sí, 40 o 50 años dependiendo de quién ahí esté escribiendo eso. Entonces, él va a indicar que hay ciertos libros que son peligrosos para leer. Ya la discusión entre los profesores de la academia van a decir, algunos van a indicar que son los libros del Nuevo Testamento, otros van a indicar que son los libros de corte apocalíptico, ya que estos libros de corte apocalíptico incentivó a la gente en este fervor mesiánico de expulsar a los romanos e inaugurar nuevamente el reino con el Mesías, ¿no es cierto?, gobernando desde Jerusalén y con un reino teocrático. Van a expulsar esa literatura, la que después se va a conocer como Hitzonim o apócrifo derechamente, y va a quedar fuera mucho de esta literatura. De hecho, Cobileo va a desaparecer, el no va a estar, el eclesiástico no va a estar, Judith, Tobías, Bet y el dragón, que es un agregado al libro de Daniel, la literatura en griego va a quedar afuera y se va a empezar a dogmatizar y lo que vamos a conocer después como el judaísmo rabínico. Sí. Pero en el judaísmo rabínico muchas de estas creencias son populares todavía. Y dentro de la Gemara vamos a encontrar discusiones un poco esotéricas sobre ciertos temas mesiánicos que van quedando como una lectura más intelectual, más que algo incentivar a levantar gente o dar una esperanza de levantar gente, sino como una discusión mucho más filosófica de cómo entender estos temas místicos dentro del mundo judío. Y se empieza a, no sé si es dogmatizar la palabra, pero se empieza a darle una especie de escolaridad a la enseñanza mística y se empieza a colocar las reglas. Personas de cierta edad solamente pueden estudiar la mística judía. Va a haber un relato bien famoso de Rabbi Abajú, si no me equivoco, que está caminando, va montado arriba de un burro con su discípulo y le pregunta por el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah y le dice que eso no se lo puede enseñar al público, al menos necesitan 3 personas que sean versadas en la Torah, versadas en todos los profetas para poder enseñarlo, y le dice que le puede dar una explicación. Y en esa historia le da esa explicación, Rabbi Abajú queda maravillado y le dice, sí, tú estás ya preparado para estudiar estos secretos de la mística, en este caso de la Torah y la tradición judía, pero tuvo que hacer como una especie de un test, una especie de demostrar que realmente estaba preparado y estaba maduro para después estudiar la mística judía. Entonces hay un proceso gradual de varios siglos hasta que llegamos al siglo X, donde va a aparecer ya los libros, digamos, de corte nuevamente en místico, pero ya ordenado a lo que se le va a llamar después Kabbalah, ¿no es cierto? Va a aparecer la obra del Zohar, que se le va a atribuir a Shimon Bar Yochai, pero eso es una historia, eso no es la historia real, eso es parte de la tradición judía que se la adjudicaron a Shimon Bar Yochai, que en realidad el escrito fue hecho por Moisés o Moshe de León. Él realmente fue el creador del Zohar con su hijo, fue la esposa la que dice que él escribió esa historia y se atribuye a Shimon Bar Yochai. Pero sí, la historia en sí, que muchas personas ya la conocen, que se escribió dentro de una cueva, recibió una revelación y todo ese tema, se va a escribir el Zohar como el libro más importante de la Kabbalah
Y como segundo libro más importante de la Kabbalah va a entrar también el Sefer Abair o el libro de la iluminación, que es un libro tan complejo como el Zohar de estudiar, pero mucho más reducido, así también como el Sefer Yetzirah, que es el libro de la revelación que se le va a atribuir al padre Abraham según la tradición judía. Pero ya son libros de una época mucho más medieval, de mucha especulación dentro de la mística. Ahora, nacido eso, en el mundo sefaradí, en España, es donde se va a iniciar con mayor fervor la Kabbalah. Vamos a tener obviamente a famosos como el famoso Isaac Luria, a Abulafia, a Moshe Cordovero, vamos a tener a Joseph Gatiga, también bien famoso, a Eliahu Davidas, que son como grandes exponentes de la primera y segunda etapa de la Kabbalah. Ahora, la Kabbalah, como ya dije, es un resultado de la mística judía que se va a desarrollar mucho más fuerte en lo que es el área de Alejandría y con mucho más fuerza en lo que es Babilonia, en la época del Imperio Parto, sí, donde también se va a construir las escuelas de USA, de Bubén Vita, donde se va a empezar a desarrollar todo esto y se empieza a ordenar, ya dogmatizar y a escolarizar este tipo de temas. De hecho, de ahí es cuando se escribe la historia de Rabbi Akiva, Rabbi Asher, y que son 4 rabinos que suben al Pardes según la historia, y que solo Rabbi Akiva vuelve sano y salvo de esa visión, de ese arrebatamiento. Rabbi Asher fallece, se muere en el intento, se suicida. El Rabbi Nabuya, que después se va a transformar en el Ajer, va a haber 2 tronos celestiales y va a haber también 2 varas, y va, digamos, como negar de la creencia tradicional judía y se le va a considerar un hereje. El punto es que la historia quiere mostrar a Rabbi Akiva como el padre del misticismo y el inicio de la Kabbalah en este viaje astral, porque de Rabbi Akiva se escribe muchas historias sobre él de este índole, mostrando que él sí tenía una revelación especial, solo que con el fracaso de Bar Kokhba, la figura también fue bastante vapuleada en su tiempo, hasta que recupera en este caso nuevamente la visión. Entonces, la Kabbalah va a tomar fuerza ya desde el siglo X en adelante y va a ser muy combatida dentro de los mismos círculos judíos. Va a encontrar mucha oposición también, porque la van a considerar también en su momento herética. De esto podemos encontrarlo con Maimonides o el Rambam. Vamos a encontrar que describe el Moreh Nebuchim o la Guía de los Espejos en español también como una contrarrespuesta al movimiento de la Kabbalah, indicando que Dios no es literal los antropomorfismos, las figuras que están teniendo sobre Dios tampoco tienen mucho sentido, al igual que el inicio que se va a crear después, el árbol, las 10 sefirot o el árbol de las sefirot de la Kabbalah. Muchos judíos se van a oponer a eso y se oponen fuertemente. Ahora, tal como escribe un profesor chileno que se llama Andrés Claro en un libro de una tesis doctoral que se llama La Inquisición y la Kabbalah, que es un excelente libro, la Kabbalah en su momento va a transformarse en una especie de salida contra la persecución cristiana y musulmana, especialmente cristiana, de la Edad Media. ¿Por qué? Porque al estudiar Torah o estudiar Tanakh en lenguaje simbólico, en lenguaje cabalista, no se le podía acusar a estos judíos que estaban practicando judaísmo, sino que era algo completamente distinto. Entonces los sefardín encontraron que a través de la Kabbalah podían estudiar ciertos secretos de la Torah en un lenguaje que los obispos o los sacerdotes de la época no podían entender. Sí tenía mucho más similitud, en este caso con la filosofía que estaba desarrollando el mundo musulmán, con el famoso Kalam, que es la mística del mundo musulmán árabe, y Averroes también con su filosofía y otros autores bien famosos de la época. Entonces, si bien la Kabbalah va a ser una respuesta para el mundo sefardí, también va a llegar un momento que va a haber gente que se va a oponer
porque la encuentran que está justo al límite que se le va a considerar la idolatría, de ciertas prácticas que son desconocidas también para muchos judíos que vienen de otras partes, que también vienen inmigrando de las persecuciones, yéndose a España y se encuentran con, digamos, con costumbres que no son conocidas, que no vienen de ciertos lugares y que el lenguaje simbólico les parece extraño. El tema de la Sefirot, el tema de las permutaciones de los nombres de Dios, de entrelazar las letras, de ciertas meditaciones, les va a parecer extraña y va a ser muy combatida también en su momento. Si bien no fue tan, digamos, tan ácida como la época del Gaón de Vilna, sí hubo cierta gente que la va a combatir. Si bien Nachmanides va a tener posteriormente va a intentar contradecir a Rambam de lo que está poniendo de su parte racional, sino que le quiere dar con la Cábala, demostrar que también es una especie de filosofía judía, pero con un toque mucho más hermético, pongamos en esos términos, de cómo mover el mundo espiritual. Y aquí donde el tema de la angelología, de mover la Sefirot y bajar las energías, va a empezar a tomar fuerza dentro del inicio de la Cábala en la época medieval. Pero ya es el conjunto o el conjunto y la reunión de las creencias místicas de las distintas comunidades que se fueron formando en Israel, en Babilonia, en Alejandría, y se les va a reunir en un solo conjunto, como ya dije, ordenado, dogmatizado y podérselo escolarizado, y es por eso mismo que después no se le va a poder enseñar a cualquier persona. Deben tener 50 años para ciertos temas, 40 años para otros temas, y tener un amplio dominio de la Torá. Lamentablemente, a la mujer se le prohíbe estudiar Kabbalah. Eso no es la realidad de hoy, pero sí la realidad de cuando se inicia la idea de entender el mundo espiritual a través de la Kabbalah, el Tikkun, también interno del alma, y la Kabbalah va a tomar una idea también bastante polémica que estuvo en la época del Segundo Templo, que es la no necesidad de ningún Mesías. La Kabbalah también va a traer esa idea, ya que en la época del Segundo Templo también estaba el debate de que ciertos grupos fariseos van a decir que el Mesías tiene que venir de hijo de David. El Qumran va a tener dos figuras mesiánicas, como es el Mesías sacerdotal y el Mesías de David, pero tenemos en la literatura, como en Judith, en Tobías y en otro tipo de literatura, que muestra un inicio de un reino mesiánico, pero sin rey, sino aludiendo a la época de los jueces, que es algo que también viene también de Alejandría. La Kabbalah va a tomar esa idea, y de hecho también va a tomar la idea que plantea Hillel si no mal recuerdo, en el Maseje Sanedrín, o el Tratado de Sanedrín, donde hay una discusión de cómo tiene que venir el Mesías, o cuándo tiene que venir el Mesías, o si tiene que venir Dios en realidad a instaurar el reino mesiánico. Hillel les va a decir que en realidad lo que están discutiendo no tiene ningún sentido, porque las profecías mesiánicas se cumplieron con el rey Ezequías y que no se necesitan. Entonces, la Kabbalah va a empezar a tomar estas ideas, las va a desarrollar dentro del mundo dentro del mundo místico judío, de que en realidad lo que esperaba Dios era que el hombre entendiera que el sacrificio no era lo esencial, la teocracia no era lo esencial, sino que la reparación interna del alma del hombre era lo que iba a provocar el cambio de la humanidad y el inicio del reino mesiánico. Pero para eso había que reconstruir y hacer el famoso Tikkun HaNefesh, o la reparación del alma, en las famosas clipot que tiene el alma, y que solamente la Kabbalah puede ayudarte a acceder a ese tipo de conocimiento a través del árbol de la Sefirot. No sé si hablé muy disperso, muchas cosas, pero... No, la verdad que no te interrumpí porque está muy interesante. Yo, como te dije, yo no conozco mucho, entonces tú me estás enseñando mucho, y pienso que les estás enseñando mucho a la gente que oye ahora en directo o que va a oír en diferido, ¿no? Es muy interesante el tema. Dime una cosa, ¿el judaísmo jasídico también está dentro del misticismo judío?
Cuando nace el judaísmo jasídico alrededor del siglo XVIII, finales del siglo XVII, mucha gente no sabe que el hasidismo nace en una población muy pobre y de mucho analfabetismo. Se va a repetir el mismo fenómeno que va a suceder con la época primaria del mundo sefardí en España, donde todavía hay mucha persecución, se están instalando y necesitan encontrar un lenguaje distinto al que están presentando los intelectuales, que muchos no entienden. Gaón de Vilna, que es de esa época, el famoso Gaón de Vilna, se opone mucho a estas ideas místicas o esotéricas que el mundo jasídico va a encontrar, pero siempre sucede que en los lugares donde hay menos educación, hay mucha pobreza, lo intelectual no les sirve, no les llega porque no la sienten propia, sino que necesitan una respuesta rápida, algo que le levante el ánimo, y el mundo jasídico va a encontrar esa respuesta en la Kabbalah. Ellos van a instaurar una especie de Kabbalah un poco distinta a la que se venía desarrollando en Safed y en lo que es en el mundo sefardí en España, ya en Europa del Este, y van a desarrollar su propia versión de la Kabbalah. ¿Ya? Y obviamente eso llevó a que las comunidades se sintieran a gusto, porque la alegría tenía que estar siempre de por medio. Las famosas conexiones espirituales a través de la Kabbalah les daba un sentido que podían hacer algo que los intelectuales como Gaón de Vilna y otros profesores también desde la parte de Europa no podían entender o no podían acceder, porque el intelecto les cerraba, o su racionalidad les cerraba el acceso, pero ellos, como estaban limpios de adentro de eso, lo podían hacer. Entonces obviamente también van a adquirir ciertas costumbres de donde ellos están viviendo, también hacen ciertos sincretismos, pero sí pertenecen ya al mundo de la Kabbalah. De hecho son uno de los mayores escritores de Kabbalah al día de hoy, como tenemos el famoso libro El Tanya, que es un libro completamente de mística y Kabbalah judía, pero desde el punto de vista de Chabad. ¿Ya? Sí. Tenemos también la Kabbalah que va a desarrollar el mundo Breslev, también que a través, con sus inicios del famoso Baal Shem Tov, y se van a escribir muchas historias fantásticas del Baal Shem Tov y de sus hijos que se podían mover de una ciudad en otra, básicamente teletransportándose, acortar los días de viaje, tener especies de catarsis sobre el mundo místico, arrebatamiento a los cielos y revelaciones especiales por los nombres de Dios. Entonces también van a desarrollar su propia Kabbalah, van a tomar el desarrollo sefardí y le van a dar su propia identidad. Si lo pudimos considerar mística, sí, es parte de la mística y la Kabbalah judía ya del siglo XX, pero es un desarrollo mucho más tardío, pero nuevamente, por el mismo punto, por una necesidad de una persecución de pobreza y hambre, algo que es muy recurrente. La literatura apocalíptica que mencioné nace por la misma necesidad. Persecución romana, persecución de los seleucidas de su momento, no tanto de los persas, pero esas persecuciones van a provocar este ánimo de buscar una respuesta sobrenatural para lo que ellos están viviendo, para poder encontrar un confort de lo que están viviendo en sus vicisitudes de vida. La Kabbalah siempre, o la mística siempre fue la respuesta a eso, y es por eso que dentro de las religiones en general, las creencias místicas son más populares en gente más sencilla que en gente intelectual. Gershom Scholem escribe mucho sobre esto y estudia mucho desde el punto de vista intelectual. Empieza a darle una forma de entender el fenómeno y entender por qué se forma, cuál era el punto, a qué quería ir, y lo desarrolla de una manera intelectual. Intenta racionalizar la Kabbalah. Por eso también a muchos que Scholem no les gusta por esa misma razón, pero hay otro autor, también moderno, que intenta hacer eso, y yo creo que lo hace con éxito, que es Martin Buber. Martin Buber toma los escritos jasídicos, porque encuentra que las sinagogas de Alemania son muy frías, que parecen heladeras. Entonces toma este conocimiento jasídico, traduce las obras y las lleva, en este caso, a las sinagogas de Alemania, que eran mucho más racionalistas. Entonces también toma estos escritos jasídicos de índole
mucho más esotérico, mucho más cabalista, mucho más de piel, mucho más dándole más énfasis en la espiritualidad, no tanto en la racionalidad. Martin Buber hace ese trabajo de una manera excelente para que el judaísmo no pierda esa esencia. Y de ahí obviamente van a nacer nuevos cabalistas, como el famoso Palasulam, que son mucho más modernos, Rabbi Asherlach también, que son de este tema. Pero bueno, van a haber también épocas oscuras, como la época de Shabbatai Tzvi, que obviamente terminó siendo un falso mesías, pero que también pertenecía al mundo de la mística judía. Se va al mundo musulmán, ya, si bien es una historia completa todo lo que es Shabbatai Tzvi, pero también es como la parte oscura del fracaso de cierta Kabbalah, porque muchos de sus seguidores a través de la mística intentaron justificar ciertas cosas y también se perdieron mucho de esto. Por eso también es tan problemática hasta el día de hoy para judíos que algunos todavía no le encuentran sentido a la Kabbalah y otros le encuentran un mundo maravilloso, muy filosófico a la Kabbalah y que le dan un sentido distinto a los escritos en este caso de la Torah. Dime una cosa, otra pregunta que me surgió ahora. ¿Existe una Kabbalah cristiana? Sí, existe una Kabbalah cristiana que se va a hacer popular en el siglo XVIII-XIX, si bien ya hay ciertos, digamos, ideas sobre la alquimia en la época medieval dentro de la Kabbalah cristiana. Su Kabbalah sí es mucho más hermética, tiene mucho más absorciones, absorbe muchas creencias de otros lados dentro del esoterismo y crea incluso su propio árbol de Sefirot, que es distinto al árbol judío. Sí. Ya va a incluir la Trinidad cristiana, va a cambiar los últimos 13 Sefirot que están debajo, incluyendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, obviamente, y hay grandes ponentes cristianos, si bien sí fue combatida por la Iglesia, no le agradó mucho esa idea de que el mundo cristiano se haya acercado como a una mística, pero en la alquimia medieval, que sí fue practicada por católicos, podemos encontrar muchos símbolos de la Kabbalah. Podemos encontrar la menorá, la estrella de David, vamos a encontrar también a ángeles, a Enoch, y también vamos a encontrar a Mercurio. Hay como todo un sincretismo entre las creencias de distintos pueblos que la Kabbalah cristiana me escribiendo. Hay un autor bien que es como referente a la Kabbalah cristiana, que es Giovanni Pico. Giovanni Pico es un autor que escribe libros bastante interesantes como especies de filosofía, libros de autoayuda. Por acá anda el profesor Pedro, que sabe más de eso que yo en esa parte. Él escribe mucho sobre el asunto de la Kabbalah cristiana, de buscar la parte espiritual que tal vez la Iglesia en su momento quiso como cortar, porque vio como que el mundo judío desarrollaba de una manera interesante esta conexión con los cielos a través de la Sefirot, y ellos dicen, ok, para completar ese libro, o sea, ese árbol, en realidad debemos colocar la Trinidad. Van a compartir muchas cosas en común y en otras se van a separar completamente, ya por temas teológicos, pero la Kabbalah cristiana sí se desarrolló. Los famosos mitos y leyendas van a decir que dentro de la masonería existe la Kabbalah cristiana, esta Kabbalah hermética. Sí, también van a existir libros que están mucho más cercanos a lo que es, en este caso, la hechicería, como los libros muchos de los libros que se consideran heréticos de Eliyahu. No recuerdo, el Econ Levi, no es el Yahoo. No recuerdo, creo que lo había notado por acá. No noté. El Yahoo Levi, me quedo pendiente el nombre, lo puedo colocar después, que se basa también. Eso también provocó que esta mística cristiana y esta mística judía, dentro de círculos en el norte de Europa, hablando de los pueblos daneses, Noruega, en contrarrespuesta a la Kabbalah cristiana que se estaba desarrollando, nace un grupo o un movimiento que tiene que ver más con el ateísmo, pero que se le va a conocer como la mano izquierda de Dios, que es otra especie de Kabbalah con otro tipo de árbol de Sefirot, que es como la contraparte, que tiene los nombres de los ángeles.
también se desarrolla ese tipo de Kabbalah que se llama la mano izquierda de Dios, que es como una contrarrespuesta al movimiento místico cristiano. ¿Ya? No voy a entrar mucho en ese tema porque no soy tan experto, he leído solamente un poco sobre ese tema, pero eso llevó a que se formaran tres místicas distintas: la mano izquierda, la Kabbalah cristiana y la Kabbalah judía, que es mucho más antigua, y al margen de eso está el Kalam árabe, ¿no es cierto? Que también es una especie de mística, pero dentro del mundo musulmán árabe, especialmente lo que es Turquía, donde se desarrolla con mucho más fuerza en la época dorada del mundo musulmán. Entonces, existe la Kabbalah cristiana. Sí, el profesor Moshe Idel escribe un libro no muy largo, alrededor de 200 páginas, sobre los orígenes de la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana y sus exponentes. Bien interesante. Ay, bárbaro. Seguiría todo el día, todo el tiempo, escuchándote. Es un tema bien grande y de mucha información, en realidad. ¿Qué? No entendí. Es un tema muy grande y de mucha información. Sí, no. Daría para hacer un curso completo sobre eso, ¿no? Varios capítulos, varias veces. Pero la verdad que lo has resumido muy bien y bien interesante. ¿Esto tiene que ver alguna cosa con los profetas y las profecías judías? La parte del misticismo y las profecías judías. La profecía judía es un tema bastante particular porque el mundo judío en general y el mundo cristiano ha hecho un desarrollo teológico bien interesante sobre los escritos de los profetas. Ajá. Sí podría considerar los profetas como un lenguaje de mística judía, porque ellos tienen oráculos en esos términos, que tuvo a través de un sueño, a través que Dios les dijo algo, les dio un mensaje y tal cosa, generalmente a los reyes o los líderes de la época, por los errores que están cometiendo los líderes de cada época, los reyes, los jueces, los que estén. Entonces aparece siempre un profeta con un mensaje divino. Ya también podemos ver que Dios tiene una especie de, en este caso, de conexión especial con los profetas, incluso los puede retar, los puede reprimir o que cambien ciertas cosas. Esto lo podemos encontrar con la famosa del profeta Natán y el rey David. Cuando tenemos la historia de que el rey David comete este famoso asesinato que hace para que hace con la esposa de Urias, y llega en su momento que el rey David le pregunta al profeta Natán si puede construir el templo, y quiere construir el templo, y el profeta Natán le dice que sí, que Dios lo va a apoyar. Y resulta que después Dios se le presenta a Natán y le dice: yo no te he dicho nada, tú vas donde el rey David y le vas a decir que no va a construir nada porque tiene las manos manchadas con sangre. Él no va a construir nada, así que corrígete lo que tú dijiste, porque yo no he dicho tal cosa. Entonces el profeta Natán tuvo que ir a corregir eso. Entonces nos damos cuenta que tienen como una conexión especial los profetas con los reyes. También los profetas también tienen como categorías. ¿Por qué? Porque a Abraham también se le va a considerar en su momento profeta, a los patriarcas. Es una reprimenda que le hace, en este caso, Dios a uno de los reyes que se quiere quedar, a uno de los reyes en Canaán que se quiere quedar con Sara como esposa, y se le aparece y le dice que no puede quedarse porque Abraham es su profeta, no puede quedarse con él, o si no, le puede morir. Tenemos el caso de Moshe Rabbeinu, ¿no es cierto?, que es el mayor profeta que tiene el mundo judío, que es el único, según lo que dice la misma Torah, que le habló cara a cara, con el resto visiones, ¿no es cierto?, sueños, con el cual se va a comunicar. Y tenemos otro personaje bastante especial, que es el famoso Bilam, o famoso Balaam, que también tiene una conexión especial, que dentro de la tradición judía se le considera brujo, pero también se le considera en su momento que pudo haber sido el gran profeta del mundo gentil, porque tenía esa conexión, conocía cómo hacer sacrificios para tener visiones o visitaciones de Dios con él, para que entregara ciertos mensajes. De hecho, del famoso profeta o este brujo Bilam, tenemos la bendición del Matou, que viene de él, ¿no es cierto?, de este cántico que se hace sinagogal de cuán hermosas son estas tiendas o Jacob, que le da en el desierto, y da una profecía.
sobre el pueblo de Israel que está apacentando tranquilamente en el desierto con sus carpas y tiendas. Ajá. Entonces, esa conexión es lo que va a tener los profetas. Entonces, el profeta de cada generación va a tener una función. Jeremías va a tener una función de siempre estar reclamando lo que está haciendo los reyes, que va a venir, los reyes de Asiria, de Babilonia, van a destruir todo si no cambian su camino, que esa es la función del profeta. Siempre están advirtiendo que tienen que cambiar el camino. Esto sí tengo que mencionarlo. Profeta no es igual a adivino. El adivino, en general, por lo que indica la Torah, es una persona que puede ver el futuro por un bien económico o por una necesidad de algún rey que lo hace tener ciertas prácticas que se les va a considerar adivino viendo un futuro. Si bien los profetas pueden compartir ciertas cosas, porque de que los reyes a veces le iban a consultar de que qué podía suceder y los profetas le podían dar una respuesta mala como una respuesta positiva, que esto sí también lo encontramos. E incluso el profeta podía dar una profecía que no se cumpliera o una profecía incluso para engañar al rey. Que esto sí lo podemos encontrar porque hay un profeta profetas que fueron a dar un mensaje erróneo para que el rey fuera a la guerra, pero lo que estaba buscando un mensaje que el rey muriera. Pero el mensaje era darle un mensaje erróneo que en realidad sí va a triunfar, pero en realidad quiero que ese rey vaya acá porque lo quiero sacar. Pero antes del profeta hay otro término que ocupa la Torah, que aparece en el libro de Samuel, que es el vidente. El vidente viene siendo como el anterior al profeta. El vidente vendría siendo como el profeta, que también funciona como un juez, como lo hizo Samuel. Fue como el primer desarrollo. Hay que tener en cuenta que los libros no están escritos de manera cronológica, ni las historias son cronológicas, sino que se van intercalando muchas veces. Por eso vamos a encontrar a veces el profeta, a veces el vidente. El tema es que el profeta lo que siempre quiere buscar es la justicia social, como lo dice el profesor y rabino Abraham Yeshua Heschel en su libro Hora de los Profetas. Sí. Él va a indicar que los profetas, su función es siempre igualar, en términos futbolísticos, la cancha. Es decir, donde el rey no se le puede olvidar que las leyes que afectan al pueblo también le afectan a él, y sus decisiones van a afectar al pueblo. Pero como él está usando de su poder, al igual que los sacerdotes, los profetas se van a colocar en la otra vereda, apoyando al pueblo, recriminando al rey, y dentro del pueblo tiene que existir una restauración. Sí. Siempre se va a estar enfocado en eso. Ahora, esa es la función del profeta. Ahora, el profeta, vuelvo y repito, va a tener oráculos, visiones, sueños, o ver cosas de otros cielos, como el famoso, la profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, que le muestra que esta gente que se perdió en el desierto va como resucitar y se va a reconstruir. Pero nuevamente, el pueblo, no gente de gobierno de una monarquía o juez, sino un pueblo nuevamente. Que por culpa de ellos, el profeta dice, esto es lo que tenemos que reparar. Esa es la idea del reino teocrático. Esa es la visión y la función de un profeta, que no es un adivino. El adivino es algo monetario, es algo que tiene que ver, que puede mentir, ¿no es cierto?, dentro de lo que él quiere hacer, buscando un fin, y que obviamente va a ocupar, pongámoslo así, instrumentos que el profeta no ocupa. Instrumentos, refiero a ocupar huesos, piedras, o ciertos rituales que el profeta no va a ocupar. No vamos a ver profetas haciendo cierto tipo de sacrificios para acercarse a Dios, sino que tiene una conexión un poco distinta. De hecho, el profeta Isaías, en su primera visión, en el capítulo 1 del libro de Isaías, de la famosa visión de él, lo primero que va a reclamar es que Dios no quería ningún tipo de sacrificio. No le interesaban los sacrificios, le interesaba que las personas, que sus reyes y que las personas cambiaran por dentro, porque eso es lo que él estaba buscando. No estaba buscando sacrificios, y más encima le reclama que están trayendo sacrificios que no corresponden, de corderos que venían enfermos, cojos o en mal estado. Le reclama todo eso y le dice, esto no es necesario, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que ustedes enmienden el camino. De acá también viene la idea después de que la Kabbalah va a decir, ven, no se necesitan ni sacrificio ni un rey, porque lo que quiere Dios es que el tikkun de la persona cambie a través de sus actos y cambiar su rumbo o su forma de ser. Ahora, la visión más
más mística que se le va a dar dentro de la apocalíptica judía va a ser posterior. Una vez que los escritos ya están circulando entre las comunidades judías de distintas partes, sea lo que es la comunidad de Alejandría, sea la región de Judea, sea en Babilonia o sea en Roma, estos libros empiezan a tomar cierta importancia, unos más que otros, empiezan a tomar relevancia. Y en esa relevancia, cada comunidad va a encontrar respuesta a lo que le está sucediendo. Y después de esa respuesta de lo que está sucediendo, ya empieza a reinterpretar los profetas. Y le empieza a dar un significado nuevo al mensaje de los profetas. Y aquí es cuando empiezan a hacer la idea mesiánica y apocalíptica y la restauración de Israel. Cosa que el rey David o los restos de los autores no conocen, sino que en esta reinterpretación de los profetas empieza a formarse una teología mucho más evolucionada, más compleja y más avanzada sobre los profetas. Entonces se va a empezar a especular sobre Isaías en el mundo cristiano, Isaías 7:14, el famoso Isaías 53, las profecías de Ezequiel. El mundo de Qumran va a tomar el libro de Habacuc y va a hacer un comentario y una exégesis al libro de Habacuc que se va a conocer como el Pesher Habacuc, que es toda una exégesis sobre eso. Entonces cada profeta empieza a tomar importancia en las comunidades y estas reinterpretaciones van a llevar a entender a grupos como hijos de la luz, hijos de las tinieblas, que va a mencionar en Qumran, que está dentro de su grupo, perteneces al hijo de la luz. Si estás fuera de ese grupo, perteneces al hijo de las tinieblas, y este sacerdote, en este caso corrupto, malo, que está en Jerusalén. Las reinterpretaciones mesiánicas también sobre Isaías, el Targum, se empiezan a formar las tradiciones en arameo del Targum, estas paráfrasis o exégesis simples que se les van a empezar a dar a los profetas y enseñarle al pueblo que esto es lo que se va a cumplir, esto es lo que va a suceder, estos son las señales que nos indicaron los profetas que se van a cumplir en nuestro tiempo. Entonces empiezan a hacer lo que es la literatura mesiánica o la literatura apocalíptica, empieza a desarrollarse la resurrección de los muertos a través de las reinterpretaciones de los textos de la Biblia hebrea. Empiezan a buscar respuesta que el rey David tiene que volver, o un descendiente del rey David tiene que volver. Algunos van a interpretar el sacerdocio de Aarón tiene que restaurarse de una manera pura, y empiezan a reinterpretar de manera simbólica los escritos, empiezan a hacer lo que se va a conocer como la gematría, ¿no es cierto? Esto es estudio de las letras a través de la numerología, de buscar respuestas o símbolos ocultos dentro de la Torah, incluso dentro de los profetas. Entonces, todas estas reinterpretaciones llevan al mundo judío a crear una vasta literatura en la época del Segundo Templo, que después vamos a encontrar también en la Mishnah, ¿no es cierto?, en el Talmud, en el Targum también, todas estas reinterpretaciones del mensaje de los profetas. Pero los profetas en sí no estaban pensando en 800, ni en 150, ni en 200 años más adelante. Ellos estaban pensando que tenía que solucionarse el problema en su generación, a como mucho la generación siguiente, como sucedió en el desierto. En el desierto del castigo de los 40 años, la siguiente generación, la que iba a entrar a Israel, es la que iba a tener la solución o la restauración de lo que se perdió en el desierto. Con los profetas sucede exactamente lo mismo. Sus hijos van a heredar tal cosa. Si ustedes corrigen su camino, la siguiente generación va a restaurar tales cosas. O va a venir un rey que va a venir a resolver los problemas de los que estamos teniendo, pero siempre tal vez la siguiente generación, pero no en 200, ni 300, ni 400, ni 800 años después. Eso ya pertenece a las reinterpretaciones. Entonces los profetas empiezan a tener otro estatus que empiezan a equiparar en revelación, en cierto modo, a los 5 libros de la Torá, y ahí donde se empieza a formar lo que se va a conocer después como la división tripartita, que Flavio Josefo nos va a mencionar en su defensa, en su escrito contra el filósofo Apión, donde dice que los judíos ya tenemos 22 libros sagrados divididos en 3 grupos. No dice qué libros, pero ya le da un orden. Lo que sí sabemos que dentro de esa división está la división de los profetas, que sabemos que está Isaías, que fue muy importante, sabemos que Habacuc fue muy importante, o es importante todavía, el libro de Ezequías, Jeremías, ¿no es cierto? Y los famosos 12, que son los 3 Asaf, también que empiezan a tomar
forma en el protocanon farisaico, que después se transforma después en el canon rabínico tiempo después. Pero los profetas toman relevancia gracias a la reinterpretación de sus historias, buscando mensajes ocultos, simbólicos, para que van a dar pie a que se escriban otros libros comentando de una manera más simbólica el mensaje que están trayendo, en este caso, los profetas que conocemos al día de hoy. Bueno, la verdad que no te interrumpí en ningún momento porque pienso que estaba tan interesante que la gente que lo está escuchando también debe estar prestando mucha atención. No vamos a cortar una explicación tan buena. Bueno, ya no sé si queda mucho tiempo. Lo que te quería preguntar, si había alguna costumbre en Chile judía dentro de la comunidad. ¿Tú sabes algo de eso? Si no, lo dejamos para la próxima. ¿Una costumbre criptojudía o costumbre chilena dentro de la comunidad? No, justo criptojudía dentro de la comunidad chilena. Si hay dentro de los cristianos, ¿hay alguna costumbre criptojudía? Sí, hay un libro que lo voy a mostrar, que yo tengo, que fue un estudio del año 60, que es chileno. Denme un segundo. Este libro, que ya está descontinuado, que se escribió en los años 60, es este de acá, se llama Los héroes olvidados, de Gunther Friedlander. Él va a relatar la historia sobre los judíos que vienen arrancando de la Inquisición española, ¿ya? Y llegan a Perú y llegan a Chile. ¿Ya? Él se va a enfocar en lo que es parte de México, Venezuela, Perú y Chile. Va a mencionar algunos autos de fe que se hicieron acá en este libro, y también y los cristos judíos que llegaron a lo que es Chile y Perú. Va a mencionar las familias y cómo ellos se fueron escondiendo y guardando ciertas costumbres dentro de estos cristos judíos. Acá en Chile, muchos de ellos terminaron siendo sacerdotes, muchos de ellos terminaron siendo sacerdotes ortodoxos y posteriormente, ya mucho más adelante, protestantes. Pero cuentan toda la historia. Esta información él la recopila de la Biblioteca Nacional de Chile, ya de ciertas familias que muchas se terminaron asimilando, otras quedaron dentro del mundo del catolicismo, pero que sí tienen costumbres criptojudías. Caso curioso, hace un par de meses se me ocurrió ir a visitar acá en la comuna de Maipú, Santiago de Chile, el Museo del Carmen del Templo Motivo de Maipú, que es un templo muy grande, el más grande que está en Chile probablemente, el Templo Motivo de Maipú, que fue creado por los padres de la patria chilena, que algunos eran descendientes de judíos, que eran ciertos judíos, y dentro del museo podemos encontrar menorá de familias católicas, hechas de plata y algunas de oro, que están dentro del mismo museo, y indican estos artilugios de esta menorá son de tal familia aristocrática judía y de otras familias. Entonces encontramos menorá, encontramos ciertos candelabros de Shabbat que se recuperaron. Entonces tenemos gente que fueron descendientes de estos judíos, que perteneció incluso a los criollos que hicieron la liberación, o no liberación, sino la independencia de Chile, y que están en ciertos museos. Eso quiere decir que sí habían familias que son descendientes de los que llegaron acá. En este libro están recopilados, están las familias, hay un listado de las familias que llegaron acá, los Antonio Palma, los Toledo, los Acevedo, los Calderón, que son muy conocidos acá en Chile, la familia Calderón. Se me olvidó la hoja de las familias que llegaron acá desde el siglo XVI en adelante. La familia de Juan Acuña Noroña, los Rafael Pérez de Freitas, los Juan de Acevedo, los Tomé Cuaresma, los Luis de Lima, la familia López Fonseca, los Maldonado da Silva. Bueno, hay un montón, no los voy a nombrar porque son muchos. Sí, hay un montón. Los Dueñas, los Calderón, como ya los mencioné, no estaba la otra lista de las familias. Todas estas familias sufrieron persecuciones, todas, sin excepción. Hay unas que fueron mártires y otras que tuvieron que
convertirse en sacerdotes para poder salvar sus vidas, Sí. pero existieron. Como digo, el museo a mí me dio muchas respuestas sobre que todavía existe gente con costumbres, abuelitas que todavía yo conocí, que tenían costumbre de encender velas un día viernes, simplemente porque era la costumbre de la familia de encender vela el día viernes, porque era el día sagrado de los judíos. Era costumbre de su familia, pero gente ya de muy edad que conocí en su momento. Costumbre de lavarse las manos constantemente después de una comida, de hacer una bendición, son costumbres dentro de los ritos judíos que algo sobrevivió. Pero es lo más que se puede rescatar de Chile. Si bien este libro es un libro antiguo, de 1966, hizo un trabajo enorme el autor en la Biblioteca de Chile de buscar estas familias dentro de los registros de la Inquisición y de lo que hay. Ojo, en la Biblioteca Nacional de Chile, que este trabajo yo sí lo hice, existen los libros de las familias que emigraron a Chile como criptojudíos, se encuentran por donde llegaron muchos por los Andes, desde Mendoza a la comuna de los Andes, que por la cordillera, otros por el puerto de Valparaíso. Llegaron muchas familias de criptojudíos que siguieron guardando sus judaísmo ocultos, que finalmente terminaron asimilados, pero están las familias que llegaron dentro de la misma biblioteca, de estos árboles genealógicos de la gente que entraron, que son todas de la iglesia o de la Inquisición. Hay familias que se perdieron, dice tal persona se casó con tal persona, de ellos se perdió el rastro, pero su hijo o su primo apareció yéndose a vivir a otra ciudad de Chile, donde formó ciertas familias. Esto se perdió, no sabemos qué pasó con ellos, pero un hijo de ellos sí aparece, y así fueron apareciendo los apellidos. Sí. Dime una cosa, un favor. ¿Puedes poner el link del libro? No tengo el link del libro. El nombre sí, el link no tengo. El libro es Los héroes. Sí, le puedo tomar una captura de pantalla también si quieren. Los héroes olvidados. Sí, de Gunther Freitlander, creo que así se pronuncia. Gunther Freitlander. Bueno, vamos a investigar, es algo bien interesante. La verdad, van a encontrar otra historia interesante. Acá van a encontrar también datos de la piratería judía chilena. Ya van a encontrar lo que se va a llamar, según la historia, la leyenda, la hermandad de la bandera negra. La hermandad de la bandera negra es piratería judía o criptojudía del Pacífico, de judíos de Chile, Perú y México. De ahí también me mencionan los nombres, y es por eso que van a encontrar también en Venezuela, en Venezuela y ¿cómo que se llama? En Curazao, tumbas judías con símbolos de calavera o símbolos de pirata. Bueno, toda esa gente pertenece a la hermandad de la bandera negra, muchos de ellos criptojudíos que se transformaron en corsarios y en otros en piratas, derechamente. También está registrada esa historia acá de cómo se formó esa cofradía con la intención de expulsar a los españoles del virreinato del Perú, expulsar parte de la capitanía de Chile para formar lo que relata ellos la nueva Israel, porque hacen un anacronismo con la palabra Ofir, que pensaban que en Perú, como era muy rica en oro, pensaban que Rey Salomón sí había llegado acá y que el famoso Ofir que menciona Rey Salomón se refería a Perú. Hacen un juego de palabras ahí con el hebreo, pero cuenta una historia fantástica. Esa es la de los piratas. La de los piratas judíos, eso es otra historia aparte, súper interesante, donde hasta la vez pasada recordaban que muchos esclavos querían ser vendidos para piratas judíos porque eran mejor tratados, ¿no? Porque eran mejor tratados, sí. Eso es cierto. Amigo, ya pienso que debes estar súper cansado de hablar y yo no me canso de escucharte y pienso que las personas que te están escuchando, te van a escuchar, no se van a cansar de hacerlo. Así que, ¿cómo es? Ya anoté el nombre, anoté el autor y vamos a ver
cómo lo consigo. No sé cómo agradecerte toda esta explicación y este video, y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad cambiando figuritas, como Sí, decimos. claro que sí, en un futuro que sí. Sí, muy bueno. Ok, entonces nos vemos en la próxima. Gracias, que eran gracias que son tus participan de tu canal, Virginia. ¿Quién más está acá? Profesor Pedro estaba por ahí delante. Pedro. Ok, todos ellos, muchas gracias por haber asistido también y los felicito por el profesor que ustedes tienen. Gracias y nos vemos en una próxima. Chao. Gracias, hasta luego, chao.